esta oportunidad vamos a tocar cómo nosotros podemos hacer para exportar datos de otros programas a Excel. Entonces, Excel nos va a permitir que nosotros exportemos datos de otro tipo de sistemas, de otro tipo de programas a nuestra hoja de cálculo, ¿ya? En esta ocasión vamos a tocar cómo es que nosotros podemos exportar datos de un archivo texto. Entonces, un archivo texto es un archivo más simple, más sencillo, nada más tiene, como dice, ¿no? Datos texto. Ya, entonces, para que nosotros transportemos esos datos que están dentro de un archivo texto a nuestra hoja de cálculo Excel, hay que tener en cuenta de qué forma están esos datos en mi archivo texto. Ya, entonces, para que yo exporte esos datos de un archivo texto, me voy a esta opción, opción datos, obtener datos externos, ¿ya? Y aquí voy a seleccionar. En mi caso, yo voy a seleccionar desde un archivo texto, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a tener dos casos. Primero voy a seleccionar un primer archivo texto de aquí, ya doy clic y va a abrir este asistente para importar texto, ¿ya? Lo primero que nos va a dar dos opciones, delimitados o de ancho fijo. Delimitados es para que yo en base a algo, algún espacio, de repente algún signo, alguna letra, algún número, en base a un criterio yo pueda separar mis celdas, mis columnas, ¿ya? Y de ancho fijo es para que yo determine qué ancho va a tener cada columna. En este caso, el primer archivo que yo estoy jalando es un archivo que está en forma de tabulación, ¿ya? Entonces yo nada más lo voy a mantener como delimitado. Entonces, abajo dice comenzar a importar en la fila 1. Yo puedo seleccionar fila 2, fila 3, etcétera, pero en mi caso voy a comenzar desde 1, ¿ya? Porque aquí, si nosotros vemos, me sale que en fila 1 hay una cabecera y abajo están los datos, ¿ya? Entonces, una vez yo ya definí las opciones de este primer paso, le doy clic en siguiente. ¿Ya? El siguiente me da algunas opciones, ¿no? Yo puedo separarlo en base a punto y coma, en base a coma, espacio, u otro criterio que yo quiera seleccionar, ¿ya? En mi caso, yo mencioné que es tabulación, ¿no? Los archivos están en formato de tabulación, es decir, separados, todos por una misma cantidad de espacios, ¿ya? Y eso lo ha detectado el Excel. Le doy clic en siguiente, ¿ya? Y aquí me va a dar para que yo determine el formato de cada columna. Por ejemplo, yo puedo colocar general, texto o fecha. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, todos se van a mantener en general. El único que le podría cambiar es al primero. Porque el primero, ¿cómo está? Como fecha. Entonces le coloco fecha. ¿Ya? Y aquí me da opciones, ¿no? Día, mes, año, etcétera, ¿no? Que se quede como día, mes, año, listo. El resto yo lo voy a mantener. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la cabecera aparece el formato, ¿no? En este caso dice día, mes, año, luego general, general y así sucesivamente. ¿Ya? Una vez yo ya definí esas opciones, le doy clic en finalizar. Luego aquí yo voy a seleccionar el rango donde quiero que se importen mis datos. Yo puedo seleccionar un rango que yo quiera o incluso puedo seleccionar una hoja de cálculo nueva. ¿Ya? En mi caso, ahí mismo en A1 voy a querer que se coloquen los datos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que darle clic en aceptar. Y listo, se transportaron los datos de mi archivo texto. Como ya les había mencionado, estos datos estaban de forma tabulada. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban separados todos por la misma cantidad de espacios. ¿Ya? Por eso es que ha sido más fácil la importación de los datos. ¿Ya? Ahora, vamos a un siguiente caso. Ya, ahora, por ejemplo, en caso de que yo no necesite alguna columna o de que yo quiera darle formato, por ejemplo, en este caso, miren cómo me ha jalado, ¿no? Está este signo de dólar, ¿no? Pero ese signo de dólar está como texto. Entonces yo, por ejemplo, quiero quitarle, selecciono toda la columna, me voy aquí a buscar y selecciono reemplazar. Ya, yo quiero buscar el signo de dólar, ¿ya? Y quiero reemplazarlo por espacio vacío, ¿ya? Es decir, quiero que se eliminen, ¿ya? Doy clic en reemplazar todos y ya está, ya desaparecieron. Entonces yo ahora sí le puedo dar formato, número, incluso colocarle un tipo de moneda, ¿no? Le voy a colocar dólar nuevamente.
¿Ya? Ese tipo de correcciones hay que hacer cuando nosotros importemos datos de un archivo de texto. Hay que revisar que los formatos estén correctos, hay que ver qué columna necesitamos. Si yo necesito una columna, la tendré que eliminar. Por ejemplo, en este caso voy a eliminar esta columna y así nosotros tenemos que ordenar en base a lo que nosotros necesitemos. Ahora, este primer caso que hemos visto es un primer caso donde ya he mencionado que los archivos, que los datos del archivo texto estaban tabulados, es decir, todos separados por un mismo tamaño de espacios en blanco. ¿Ya? Ahora vamos a ver un siguiente caso. Nuevamente, creo una nueva hoja, le doy clic en datos, ¿ya? Me voy a obtener datos externos. Igual, para este caso estamos tratando con archivos texto. Entonces selecciono desde un archivo texto. ¿Ya? Ahora voy a jalar este archivo que tiene el nombre compras. Ya le doy doble clic. Y miren cómo está este archivo de compras. ¿No? Es un archivo donde los datos de mi archivo texto están todos juntos, ¿no? Es decir, no hay una separación por un espacio. ¿Ya? Por eso es que automáticamente el Excel ha seleccionado ya la opción de ancho fijo, porque no ha seleccionado alguna delimitación que pueda encontrar. ¿Ya? Igual todo desde la fila 1, etcétera. Le doy clic en siguiente y aquí está, ¿no? Yo tengo que determinar dónde van a estar los espacios, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí le doy clic, aquí vamos a colocarle, yo le voy a dar clic aquí, ¿ya? Listo, y se genera una nueva fila, una flecha. Esa flecha va a separar en mi archivo Excel cada columna, ¿ya? Y para borrarlo le doy doble clic y se borra, ¿ya? Clic para insertar, listo. Quiero que aparezca también aquí, ¿ya? Quiero que aparezca aquí, 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 ¿ya? Ahora yo quiero eliminar estas flechas de aquí porque Excel automáticamente nos ha colocado flechas más o menos a su criterio donde puede ser que nosotros queramos que se separen, ¿ya? Pero en este caso yo no quiero que estén aquí, entonces voy a eliminarlo. Ya hemos dicho que se elimina. ¿Cómo se elimina? Con doble clic. Incluso aquí nos indica, ¿no? Cómo yo puedo crear, cómo yo puedo mover. Puedo mover así, ¿no? Le selecciono y lo muevo, ¿ya? Esa es la forma. Entonces yo ya coloqué las divisiones en base al criterio que yo quiero para que se separen en columnas en mi archivo, en mi hoja de cálculo de Excel, ¿ya? De esa forma nosotros tenemos que seleccionar en qué parte quiero que esté la separación al momento de que yo importe los datos a mi archivo Excel, ¿ya? Una vez yo ya hice, coloqué las flechas que lo separan, le doy clic en siguiente. Ya de la misma forma que el caso anterior, tengo que colocar un formato en base al formato que yo quiera darle a cada división. En este caso, nuevamente aquí voy a colocarle el formato fecha. Ya, listo. El resto lo voy a mantener con formato general. ¿Ya? Entonces ya está todo general. Aquí está como fecha. Y le doy clic en finalizar. Entonces, una vez yo finalice, ¿qué va a pasar? Pues el tener que seleccionar en dónde quiero que se ubique esa importación de datos que estoy haciendo, ¿ya? En mi cálculo igual voy a colocarlo aquí se importó, ¿ve? Y se ha dividido en base al criterio que yo le había pedido, ¿ya? Esto está en formato fecha porque yo le consigné formato fecha, ¿no? Todo está en base al dato que yo le había requerido, ¿no? Ahora, si yo quisiera darle otros formatos, le daré aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a colocarle que tenga decimales, ¿no? De repente quiero colocarle alguna moneda, en este caso le voy a colocar los soles, ¿ya? En este caso, este archivo, por ejemplo, no tenía cabecera, yo le tendré que colocar aquí una cabecera, por ejemplo, ¿no? Aquí le tendré que colocar una cabecera, de repente quiero que esté en tipo una tabla, así le colocaré, ¿no? Los tamaños, ¿ya? Y así a nuestro propio criterio. De repente yo quiero que esto tenga otro tipo de formato, ¿no? Entonces vamos a ir a ver qué formatos podemos tener, ¿no? Vamos al formato fecha. Aquí me aparecen más formatos, ¿no? De repente yo quiero que sea este formato, le doy clic en aceptar y ya cambió de formato. Entonces ya hemos visto dos casos, ¿no? Un primer caso, cuando es por tabulación,
Es decir, en mi archivo texto van a haber separaciones en base a una misma cantidad de espacios para cada columna, ¿ya? Y hemos visto otro caso que es como este, ¿ya? Que ¿qué pasó? No había una separación en tabulación, entonces yo he tenido que determinar el ancho, en base al ancho, dónde va a estar la separación para que yo importe a mi hoja de cálculo de Excel. Ya, entonces esas son las dos formas en las que yo puedo importar a mi hoja de cálculo Excel archivos en formato texto.